Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Conexiones. Me da mucho gusto saludarles. Como en cada ocasión me acompaña Verónica Trujillo, yo soy Edwin Morón y el día de hoy estaremos platicando acerca de los paisajes bioculturales, Vero. También tendremos la participación de diferentes secciones alternativas del buen vivir, entretejidos, semanario de la UIM, de comunidad en comunidad, voces y visiones y voces de la alteridad. Así que quédense con nosotros, ya comenzamos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexiones. Entretejiendo culturas y saberes. Pues muchas gracias por el favor de su compañía. Como decíamos hace un momento, estaremos platicando acerca de los paisajes bioculturales. Y es que cada vez que nos extasiamos por el paisaje que se despliega frente a nosotros, difícilmente pensamos en los componentes culturales que han alterado ese paisaje. Y pareciera que, por ejemplo, un bosque que se presenta frente a nosotros cuando viajamos por algún lugar ha estado así de manera permanente y ha estado así desde tiempo inmemorial. Y podría ser todo lo contrario. En efecto, Edwin, me parece aquí importante también mencionar que alrededor de la biocultura, o en este caso de los paisajes bioculturales, se entretejen también dimensiones que, por supuesto, ayudan a conservar un espacio, un escenario, pero que también le ayudan a significarlo, a darle diferentes sentidos en torno a las prácticas o a los hábitos que suceden en ese lugar, o bien a las historias que han perdurado de generación en generación. Así que algunos de estos temas estaremos tratando el día de hoy en este programa, por lo que los invitamos a que continúen. Mientras tanto, vamos a escuchar a Adriana Rodríguez y Alternativas del Buen Vivir y regresamos con Ublester Vega Domínguez para platicar sobre los paisajes bioculturales. Esto es Conexiones, quédense con nosotros. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Continuamos con las reflexiones sobre la cosmovivencia como un planteamiento que nos permite ir más allá del enfoque de la cosmovisión de los pueblos originarios, ancestrales, o los pueblos que están unidos y arraigados al cosmos y a la madre tierra. Y nos permite ir más allá porque la cosmovivencia, como la palabra lo dice, esa unión de lo cósmico en la forma de vivir, en vivir el cosmos, el mundo invisible, desde la presencia cotidiana, es un planteamiento que podríamos llamar muy cuántico, también holístico y relacional, de la conciencia del ser humano, de cómo habita en un colectivo telúrico en la tierra, cósmico en el cielo, desde el ahora, que sería el mundo intermedio. Y mira cómo son las cosas. Prácticamente todos los pueblos originarios tienen una cosmovivencia articulada con los tres mundos, con el mundo de arriba, el cosmos, donde están las estrellas que nos dan información, los planetas y los movimientos, y por supuesto el Padre Sol o el Taita, Inti, como le llaman o le llamamos en Sudamérica, los quechuas, los herederos de los incas. Bien, pues esa es una parte, la del mundo de arriba, la del águila en el norte, el cóndor en el sur, pero también está el mundo de abajo, el inframundo, el intraterreno, de las semillas, de los ancestros y del corazón de la Pachamama, con ese sol interior que también nos permite conectar y sincronizarnos en el ahora, el mundo del aquí y del ahora, el que habitamos los seres humanos. Y cuando somos conscientes de que somos puentes desde un enfoque de la cruz andina, de la chacana, que somos puentes
entre el cielo y la tierra, podamos tener una cosmovivencia mucho más articulada y más presente en todos los ciclos, en los espacios y en los tiempos. Y esa presencia se manifiesta en la relación con todo en la naturaleza, sabiendo que somos parte de ella. Y seguramente tendrás historias de tus ancestros, de tus comunidades y de los orígenes que manifiestan esa forma de cosmovivir y de habitar en sincronía con el aire, con la tierra, con el agua, con el fuego y con el todo de la naturaleza a la que pertenecemos y con la que vivimos en común unidad, porque la comunidad es eso. Por supuesto que la comunidad es ese entorno que nos rodea, pero es también la capacidad que tenemos personal, individual y también colectivamente de funcionar como una unidad con todo y con todos, en donde nuestra identidad sea mucho más profunda, mucho más vívida y en donde podamos ser conscientes de todo lo que nos rodea, que además está dentro de nosotros. Y ese es un punto maravilloso que nos permite empezar a tratar desde la espiritualidad, la cosmovivencia. También reconociendo que la espiritualidad tiene, si lo vemos desde el punto de vista chamánico, un fundamento ancestral, pero desde el punto cuántico, también científico. Es tiempo de romper esas barreras para volver a la cosmovivencia. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. ¿Quieres aprender fisioterapia? En la licenciatura de Salud Intercultural, con base en el conocimiento y las habilidades culturales de la medicina tradicional mexicana y medicina tradicional china, entre otras, puedes aprenderlo. Te esperamos en la UIEM. ¡Inscríbete! Pues ya estamos de vuelta en Conexiones. El día de hoy estaremos platicando con Ublester Vega. Él es biólogo por la Universidad Autónoma del Estado de México, es maestro en ciencias por la Universidad Autónoma de Baja California y doctor en ciencias agropecuarias y recursos naturales por la UAMX también. Realizó estudios de postdoctorado en el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Además cuenta con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y Perfil Deseable de PRODEP. Ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado y ha publicado artículos científicos, capítulos de libros y artículos de divulgación. Se especializa en el estudio de los efectos de las actividades humanas sobre la biodiversidad y en el codiseño de estrategias para la conservación. Además es miembro de diferentes asociaciones científicas, es profesor de tiempo completo de la División de Desarrollo Sustentable y también parte del cuerpo académico de la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable de la Universidad Intercultural del Estado de México. Muchas gracias, Ublester, por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, Edwin Ibero. Muchas gracias por la invitación para estar nuevamente con ustedes y platicarle a su público sobre las cuestiones que estamos trabajando, que estamos estudiando aquí en la Universidad Intercultural del Estado de México. En particular, el día de hoy pues vamos a platicar sobre estos paisajes bioculturales, un tema que estamos desarrollando en colaboración con varios profesores y estudiantes en la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable. Gracias, Ublester. Platícanos acerca del paisaje biocultural, pero sobre todo, ¿cómo es que este permite o puede propiciar una conciliación entre el quehacer humano y la biodiversidad? Primero, pues me gustaría decir qué es lo que entendemos como un paisaje biocultural, ¿no? Actualmente existen varias propuestas al respecto, pero creo que una propuesta integral y general sería que los paisajes bioculturales son el producto de la interacción entre las actividades humanas
y el ambiente donde se establecen las comunidades o las sociedades humanas. Para entender por qué se propone que los paisajes bioculturales son una buena herramienta o un buen modelo para analizar el funcionamiento de las actividades humanas en coexistencia con el resto de nuestro ambiente, creo que primero es necesario hacer un poco de contextualización histórica para reconocer de dónde surge esta idea de los paisajes bioculturales. Y precisamente son derivados de una propuesta anterior que se denominó paisajes culturales. Los paisajes culturales fueron una propuesta de la Organización de las Naciones Unidas para tratar de conservar las expresiones culturales de las sociedades. En esta búsqueda de conservación, los principales beneficiarios, por así decirlo, eran los monumentos culturales, ¿no? Pero a medida que se desarrolla la teoría para entender un poco sobre qué es el patrimonio biocultural y qué es la bioculturalidad en general, pues se reconoce que las expresiones culturales no pueden verse como un elemento aislado, ¿no? Que son producto de la interacción entre la actividad humana y el ambiente que rodea a las sociedades que están construyendo esas expresiones. Es en este sentido, pues, que se dan cuenta las personas, los investigadores, que es necesario ampliar la idea de conservación para lograr la conservación cultural en sí, ¿no? Y entonces, pues, es necesario incluir o garantizar la conservación de otros elementos relacionados netamente con las personas y con las sociedades, pero que pueden ser elementos intangibles. Los monumentos son en sí expresiones tangibles de nuestras actividades, pero también hay expresiones intangibles de nuestra cultura, como pueden ser, por ejemplo, la forma en la cual transformamos nuestro ambiente, ¿no? Las técnicas tradicionales, por ejemplo, para el cultivo de los alimentos, o las técnicas tradicionales como tal para la elaboración de algún material, pues. Asimismo, pues se reconoce que otros elementos que no están dentro del dominio humano, como pueden ser otras especies, también son fundamentales para garantizar la conservación de nuestra cultura, porque esos elementos están influyendo en nuestro desarrollo como sociedades. Algunos ejemplos al respecto pueden ser las creencias que tenemos en torno a algunas especies y que nos indican o indican a algunas comunidades ciertas formas de comportamiento o de interacción con estas especies. Es entonces, pues, que hay que ampliar este panorama de los paisajes culturales y surge entonces el concepto de los paisajes bioculturales precisamente como un intento de ser más amplios, de reconocer que nosotros no podemos vernos tampoco como entes aislados del resto de nuestro ambiente, ¿no? Del resto de los seres vivos, ¿sí? Y pues llegamos entonces a lo que tenemos actualmente como paisaje biocultural. Esta idea nos está ayudando en investigación a tratar de entender cómo nos hemos relacionado con las especies, cómo es que nuestras actividades, pues en su mayoría han afectado de manera negativa a otros seres vivos, pero también cómo es que estas actividades pueden transformarse o pueden afectar de manera positiva a otros seres vivos, ¿no? Permítanme darles algunos ejemplos. Desafortunadamente, las actividades humanas han impactado de manera negativa mayormente, ¿no?, al resto de los seres vivos. Han disminuido las poblaciones de especies silvestres, de plantas, de animales, de prácticamente cualquier organismo que se ha estudiado, pero también existen evidencias de que algunas actividades tradicionales, por ejemplo, pueden ser benéficas para algunas especies, incrementando su abundancia en sitios donde se llevan a cabo precisamente estas actividades tradicionales. Existe un camino muy largo todavía por recorrer en investigación para entender cómo es que deberíamos de proteger a los paisajes bioculturales y cómo deberíamos de transformar o de mantener las actividades humanas para garantizar que nuestra propia sociedad pueda prosperar, pero en coexistencia con otros seres vivos, de manera que logremos como la conservación
de lo que sería el patrimonio biocultural en general, ¿no? Y dejar de trabajar de manera aislada, como se ha venido haciendo mayormente, para conservar, por un lado, las expresiones culturales, tanto elementos tangibles como intangibles, y por otro lado, los elementos que están más allá de la expresión humana, como pueden ser pues, las especies o elementos como el suelo o el agua. Entonces, esto es en general los paisajes bioculturales. Muchas gracias, Sublester. Y justo pensar en las interacciones que tiene el humano y el espacio, el entorno, y no solo el entorno, sino también todas las especies que habitan ese medio ambiente, pues me parece fundamental, y concebirlo sobre todo desde un ámbito significativo nos da la posibilidad de entender y sobre todo de reformular, digamos, nuestro quehacer con este entorno. Si no existe el respeto, si no existe el cuidado, si no existe la preocupación por lo que nos rodea, pues claramente poco va a tener una incidencia benéfica en nuestra vida y en las vidas que rodean también nuestra existencia. Así que vamos a seguir dialogando acerca de este tema, paisajes bioculturales, pero antes vamos a escuchar la siguiente sección, Entre Tejidos, y ya estamos de vuelta. Entre tejidos. Enfoque iconográfico Nepanovsky. Nute padi yarau near du nhua alejamiento yar usuario ne imagen roar capidunti pefi ramushti. Juji. Ne suhua petsi ngu finalidad ne nute padi ar imagen roar capidunti pefi ramushti pa evalúa ya aspecto iconográfico. Compositivo. Nerangña da compone gui imagine matrave nera referente fundamental nubu har shikmihoy nera muy ne merifaso ne damaje yar método iconográfico iconológico Nepanovsky. La metodología no ha aceptada ne valorada cotará nudo manera muy ne da permitirá identifica nuya ya compone aplicado ne imágenes roar capidunti pefi ramushti dashi desfavorece ar acte. Panu nugege ar aborda acerca ne ar capidunti pefi ramushti. Kepu na perspectiva nera imágenes ne ugi aplicada magi campaña rompojo ra capidunti pefi. Mefa ar presenta toyu dato biográfico ar Panovsky ne descripción ar formulación ne ar propuesta analítica. Pa finaliza con ne nute padi ne ya resultado obtenido. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital. Un enfoque iconográfico de Panofsky. Análisis del dolor y muerte como alejamiento del usuario en imágenes contra la explotación animal. Autor: Brian Alexis Domínguez Aguilar. Resumen. El texto tiene como finalidad el análisis de imágenes contra la explotación animal para evaluar los aspectos iconográficos, compositivos y discursivos que componen estas imágenes, a través de un referente fundamental en el mundo de la historia del arte, el uso del método iconográfico iconológico de Panofsky. Metodología que ha sido aceptada y valorada con gran interés a lo largo de la historia y que permitirá identificar cuáles son los componentes aplicados en imágenes contra la explotación animal que quizá pueden desfavorecer su función. Para ello, se aborda un contexto general acerca de la explotación animal, luego una perspectiva de las imágenes de dolor aplicadas en campañas contra dicha explotación. Posteriormente, se presentan algunos datos biográficos de Panofsky y descripción de la formulación de su propuesta analítica, para finalizar con el análisis y los resultados obtenidos. Entre tejidos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos.
La UIM cuenta con 2 cabinas de radio, un estudio de televisión y un laboratorio de edición digital para que aprendas de manera profesional fotografía, producción editorial, radio, animación básica y producción audiovisual, y así adquieras las habilidades básicas para desempeñarte en el ámbito laboral. Ya lo sabes, inscríbete. Seguimos en Conexiones, muchas gracias por continuar con su amable escucha. Estamos platicando con Ublester Vega Domínguez acerca de esto que se denomina paisajes bioculturales, una relación entre la naturaleza y la cultura aplicada o materializada en el paisaje. Ublester, el paisaje biocultural implica algunos beneficios. ¿En qué consisten o cómo se evidencian tales beneficios a nivel cultural o también, por ejemplo, a nivel económico? Sí, efectivamente, Edwin. Los paisajes bioculturales incluyen varios beneficios para las personas. De hecho, aquí tendríamos que hablar de lo que se conoce como servicios ecosistémicos o también beneficios de la naturaleza hacia las personas. Estos beneficios se han estudiado ya por varios años y se catalogan o se clasifican en 3 grupos principales, que son los beneficios de provisión, donde se incluyen pues todas las materias primas y todos los productos que nosotros podemos adquirir directamente de la naturaleza. Entre ellos podemos mencionar algunos ejemplos como pues la madera para la construcción o para uso como combustible, los alimentos, los cuales pueden ser vegetales, pueden ser animales, también pueden ser hongos, y de los cuales pues las personas hemos dependido durante toda nuestra existencia como especie, ¿no? También tenemos una categoría que se conoce como servicios de regulación, en donde se incluyen todos los beneficios intangibles que recibimos de la biodiversidad, del ambiente. Entre estos podemos mencionar el control biológico de plagas, por ejemplo, algo que es pues muy importante en los sistemas productivos en la actualidad. También se pueden incluir aquí el control de la erosión, por decir algo, ¿no? Por mencionar algún otro ejemplo. También un problema que está muy al día, ¿no? Como muy mencionado en diferentes foros. Una tercera categoría le incluyen los servicios culturales. En esta categoría, pues podemos mencionar el sentido de pertenencia, por ejemplo, o de arraigo, el cual se adquiere a través de la identificación de las personas con el lugar donde viven o con las prácticas que pueden realizar en el lugar donde viven, asociadas, por ejemplo, a espacios particulares como pueden ser los cerros o las montañas o los ríos, ¿no? Todos hemos sido partícipes de evidencias en estas 3 categorías de los servicios. En todas las comunidades, en todos los espacios, podemos encontrar ejemplos muy claros, por ejemplo, de lugares donde las personas se reúnen un día específico del año para celebrar alguna ceremonia o para llevar a cabo actividades recreativas. También podemos identificar de manera clara algunos productos que son característicos de las comunidades, productos que pueden ser adquiridos de manera directa, como algún fruto particular, o en algunas ocasiones pues que ya son el resultado del proceso que incluye a un recurso, como pudiera ser una planta, un animal o una mezcla de varios. Y entonces tenemos las comidas tradicionales o las bebidas tradicionales en otros casos. Existe una 4ª categoría para estos beneficios de la naturaleza hacia las personas, pero esta se refiere a todos los servicios que ayudan al mantenimiento de las otras 3 categorías que acabo de mencionar, por ejemplo, la fotosíntesis, ¿no? Pero más allá de reconocer que existen también estos beneficios en los paisajes bioculturales, lo importante del enfoque de trabajar con paisajes bioculturales es reconocer, creo yo, que estos espacios nos pueden ayudar a garantizar el mantenimiento de todos estos servicios a la par que podemos
buscar formas sustentables de coexistir con otras especies, ¿no? Y formas en las cuales podemos preservar la cultura que ha dado origen a estas percepciones importantes, a este tipo de ceremonias o al desarrollo de estos alimentos que estábamos mencionando, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto también en épocas más recientes ha implicado un desarrollo económico importante en algunos espacios. En las últimas, tal vez par de décadas, afortunadamente ha existido pues un reconocimiento y una valoración cada vez más relevante de las actividades tradicionales, de la conservación de la biodiversidad y de la búsqueda de estrategias que nos ayuden a mantener en mejor calidad los ecosistemas naturales de nuestras comunidades, de nuestro país. Algunos ejemplos que podemos mencionar son el aviturismo. Aquí en el Estado de México tenemos un ejemplo muy padre con el micoturismo que se realiza en la zona de asentamiento del pueblo Tlahuica, donde ahora van muchas personas a la comunidad Tlahuica a acompañarlos, a hacer recorridos en el espacio de este poblado de San Juan Atzingo, y aprovechan para que las personas compartan con ellos pues el conocimiento local acerca de los hongos comestibles, dónde encontrarlos, cómo prepararlos, ¿no? Cómo consumirlos, lo cual pues ya significa una derrama económica que al parecer se está incrementando año con año. Existen algunos otros ejemplos importantes como el manejo forestal en algunas comunidades del sur de México, sobre todo en Oaxaca, en Puebla y en Chiapas, ¿no? Por citar algunos. Uno de los aspectos más importantes, digamos, cuando hablamos de estas relaciones entre la naturaleza y la cultura es, sin lugar a dudas, la dimensión de la materialidad o el beneficio administrativo o en términos de recursos que reporta la naturaleza para el ser humano. Sin embargo, esta perspectiva de los recursos naturales también ha puesto en jaque la propia capacidad de manutención y la propia capacidad de autonomía de la naturaleza. Si nos seguimos pensando como articuladores o administradores exclusivamente de recursos naturales y no como parte también de esos recursos, pues entonces nuestra situación en el planeta se va a volver cada vez más frágil. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Vamos a un corte y ya estamos de vuelta. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Kimi Tesheji. Bienvenidos sean a la narración de tradición oral sobre el tabaco, donde a través de sus voces, integrantes de la comunidad San Isidro en San José del Rincón, Estado de México, nos relatarán el uso como saber tradicional del tabaco para el alivio del dolor de cabeza. La primer voz que da sentido a esta narración nos hablará acerca de lo que conoce sobre esta planta medicinal. María Esquivel Cuevas. ¿Y cuántos años tiene? 87. Para dolor de cabeza, como así que le agarra un aire. La señora que venía a ayudarme a desgranar el maíz, porque siempre traía sus parches de cigarro aquí, y que también sirve para untarse uno haciendo las rodillas en los pies para la dolencia. Y ahora sí, ¿cómo es que se prepara o las hojitas del tabaco de dónde las agarra o así? Pues el tabaco lo compran, sea el cigarro como el cigarro faro, es el que más usan para el dolor, sí, el parchecito que se ponen aquí, lo remojan, o sea, así con saliva o con tantito alcohol y luego también le ponen sal y ya bien que pega en los sienes. Nada menos yo la he estado poniendo ahora porque me ha dolido la cabeza como si un golpe tuviera como torcida así, y sí parece que me menoró la dolencia.
Y antes de ponérsela o así, ¿usted como que se encomienda a Dios o así, o solamente se la pone? No, beso de Dios y que me quite ese dolor y así. De comunidad en comunidad. De comunidad en comunidad. Bienvenidos a Voces y Visiones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mili y me acompaña Roberto. Bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. ¿Alguna vez han escuchado rap hip hop que tenga que ver con el tema del respeto hacia la mujer? Bueno, pues hoy estaremos hablando de una cantante mexicana de Oaxaca, llamada Mare Advertencia Lírica. Comenzamos. Mare es una chica nacida en Oaxaca de origen zapoteco. Ella vivía en una situación de economía baja y no existían muchos recursos. A los 5 años sufría de baja autoestima y depresión, pero algo que le marcó de por vida fue la muerte de su padre. Gracias a esto, su vida cambió repentinamente y conforme pasaban los años, Mare aprendió de la vida y empezó a madurar para poder sacar adelante a su familia con el apoyo de su madre. Mientras ella estudiaba, se daba cuenta que dentro de la sociedad la rechazaban por la falta de una figura paterna, además de la desigualdad y violencia hacia ella por ser mujer. En sus tiempos libres empezó a dedicarse a la poesía de protesta, observando la existencia de las clases sociales, diferencias económicas y raciales. A los 16 años se inició en el rap con DJ The Beer y en el 2003 trabajó con el grupo OGG. Poco a poco empezó con su música y fue siendo conocida así en su pueblo. Para 2004, Luna, Itza y Mare formaron el colectivo Advertencia Lírica, quienes fueron las 3 primeras mujeres en hacer rap en Oaxaca. La intención de las letras de sus canciones era buscar la igualdad, el respeto, los derechos hacia las mujeres y pueblos indígenas, así como el despertar una conciencia dentro del movimiento social en Oaxaca y otros lugares. En marzo de 2013 fue distinguida con el reconocimiento María Sabina, otorgado por el gobierno del estado de Oaxaca y el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, a mujeres que han servido de inspiración a muchas mujeres y transformando la vida de muchas otras. Su primera canción fue sacada en el año 2015, que lleva como nombre Devuélvemelas. Esta canción aborda la desaparición de mujeres, una problemática social que aqueja a México desde hace al menos 3 décadas. Pero si quieren conocer más acerca de la historia de Mare Advertencia Lírica, los invitamos a que no se pierdan el documental Mare Advertencia Lírica de Canal 22, el cual pueden encontrarlo en YouTube. Esto fue todo por el día de hoy. Los dejamos con Mi Gente, de Mare Advertencia Lírica. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Toda mi gente con las manos en alto, esto es música consciente para contrarrestar lo malo. Venga mi gente con las manos en alto, que estamos aquí reunidas para pasar un buen rato. Toda mi gente con las manos en alto, esto es música consciente para contrarrestar lo malo. Venga mi gente con las manos en alto, con las manos en alto, con las manos. Esto va para mi gente y por mi gente. Puede no haber dinero, pero siempre hay ambiente. Sabemos disfrutar, aunque todo esté jodido. Sabemos vivir, aunque vivamos oprimidos. Nos han querido quitar nuestra raíz, pero seguimos siendo la gente del maíz. Nos han pintado una mentira en la TV, pero somos mejores de lo que ellos nos creen. Nos llaman pobres y lo tenemos todo, y cuando hay que luchar pues lo hacemos codo a codo. Sabemos lo que es el dolor y la tristeza, y esos tragos amargos los tomamos con paciencia.
Es la riqueza la que crece en nuestra alma, esa que no se compra y el dinero no la paga. Esto fue Voces y Visiones. Voces de la Alteridad, por Atahualpa Oviedo. El buen vivir tiene como referente o como origen o como base a los principios y fundamentalmente a la experiencia de los pueblos originarios o pueblos primeros que se asentaron en América o en Abya Yala. Estos pueblos, por lo menos en un periodo de 10.000 años, fueron construyendo un sistema de vida que funcionaba en simetría o en concordancia con la realidad de este continente. Y en ese proceso fueron generando todo un sistema de vida que logró niveles interesantes e importantes, como ha sido el caso de los mayas y de los aztecas y de los incas, que lograron niveles en los cuales, si bien no eran perfectos y podían tener deficiencias, las crónicas hablan de pueblos, de culturas con un alto nivel de vida, en el sentido de que tuvieron una forma de organización y de distribución y redistribución de los bienes o de todo lo que es necesario para una vida humana, en la cual las diferencias fueron pequeñas, es decir, no es que fueron como el caso de en otros continentes en donde se habían generado altos niveles de desigualdad. En las crónicas casi la mayoría no hace referencia a que ha encontrado miseria, incluso podríamos decir pobreza. Es decir, había un sentido de comunión, de solidaridad, de apoyo, no ese sentido de acaparamiento, de insolidaridad o de una forma de concentración de la riqueza en pocas manos, en ciertos grupos, pudiendo sí haber ciertas diferencias sociales, castas, pero jamás clases sociales. Y peor, que se ha llegado a generar lo que se llama la propiedad privada, que es el germen para un sistema de dominación, un sistema de explotación, y que son los embriones que, en el caso de el Asia, donde surgió por primera vez en la antigua Sumeria, donde surgen por primera vez las expresiones monárquicas, y que va a generar el esclavismo y van a generar todo un sistema estratificado y como consecuencia pues una disolución de esas sociedades también milenarias antiquísimas, que fueron en esencia también comunitarias, es decir, que guardaban un sentido de propiedad comunitaria. Entonces, esa es la base, el fundamento que establece un tipo de sociedad, es decir, la relación de propiedad o de relación con las cosas naturales y materiales de la vida. Y en el caso de América jamás desapareció el sentido de propiedad comunitaria. Ningún cronista habla de que aquí haya habido propiedad privada. Todo lo contrario de lo que ya sucedió en el Asia y posteriormente en Europa, que también desapareció la comunidad comunitaria o propiedad comunitaria que había existido por miles de años en todo el planeta. Es decir, estamos hablando de apenas 5.000, 6.000 años en donde surge la propiedad privada, que va a desestructurar y va a generar toda una división social, un aceleramiento de las desigualdades y como consecuencia llevar a este proceso que ha llegado actualmente al clímax después de 5.000 años en nuestra época, en donde hemos llegado a la cúspide, a la cima de ese nivel de división, de separación, de deformación, de desigualdad, de conflictos, de guerras, etc. Entonces, en este sentido, desde la visión de una relación comunitaria, tomando como sentido a la propiedad como una forma de coparticipación, es que se concibe
al buen vivir y por ende la salida alternativa ante todos los regímenes basados en la propiedad privada. Voces de la alteridad, por Atahualpa Oviedo. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. ¿Te interesa el arte y la revaloración de las culturas? La UIEM cuenta con la licenciatura en Arte y Diseño, en la que puedes formarte como profesional mediante un enfoque intercultural. En esta licenciatura puedes producir piezas artísticas de diseño, difundir los conocimientos y los valores propios de las expresiones culturales e históricas mediante la aplicación de técnicas artesanales, así como de herramientas de vanguardia para la realización de objetos de joyería, textiles, mobiliario, gráfica, pintura y escultura. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? Inscríbete. Gracias por continuar en Conexiones y hoy estamos platicando acerca de paisajes bioculturales con el doctor Ublester Vega Domínguez. Ublester, platícanos cómo es que la devaluación de prácticas culturales pauperiza los paisajes bioculturales. Bueno, esta tercera pregunta es bien interesante porque realmente no sabemos de forma clara cómo es la relación entre las prácticas culturales tradicionales y la estabilidad de los paisajes bioculturales en particular. Podemos inferir, y de hecho así se ha propuesto en la literatura, que las prácticas culturales tradicionales sostienen o mantienen cierto grado de equilibrio entre los seres humanos y el resto de los seres vivos. Pero esto no se ha demostrado de manera clara para muchas especies silvestres. Existen algunos trabajos que muestran, por ejemplo, que algunas especies se ven favorecidas por las actividades tradicionales. Pero la mayoría de estos trabajos, al menos de los que tenemos conocimiento en el equipo de trabajo de la maestría, están enfocados a especies que son de interés humano, como las especies cultivadas, las especies domesticadas o las especies que se ven favorecidas por los cultivos, por decir algo, pero que también son alimento de las personas. Sin embargo, para la mayoría de las especies silvestres no tenemos este tipo de información. Les puedo comentar al respecto que precisamente ahora está una estudiante, Elisa Reyes Olivares, desarrollando un proyecto de investigación en la comunidad Matlatzinca de San Francisco Ixtotilpan para tratar de entender la relación entre el manejo local tradicional del hábitat acuático y la diversidad funcional de los anfibios. Este proyecto todavía está en marcha, estamos apenas como a la mitad del proyecto, por lo cual no podríamos dar conclusiones sobre cómo es esta relación, ¿no? Pero hemos podido observar, por ejemplo, que si bien algunas especies incrementan su abundancia en los espacios manejados, algunas otras también se ven drásticamente disminuidas en estos espacios, por lo cual pues necesitamos, pues nosotros primero terminar este proyecto, pero en general necesitamos generar más proyectos de investigación dirigidos a diferentes contextos socioambientales y a diferentes grupos biológicos para poder entender de manera clara cómo se están relacionando la biodiversidad con las prácticas culturales tradicionales. Entre otras propuestas que se han abordado, también se ha mencionado que el mantener las prácticas tradicionales pues ayuda a mantener los ecosistemas bajo este estado de equilibrio, de estabilidad que se ha alcanzado a lo largo de mucho tiempo. Recordemos que las prácticas tradicionales pues han evolucionado a lo largo de muchas generaciones humanas y de muchas generaciones para las otras especies silvestres.
Esto ha generado entonces espacios en los cuales estas especies silvestres han podido adaptarse, de manera que ahora contamos con especies que pudiéramos denominar como características o propias de estos espacios manejados, de estos espacios representativos de los paisajes bioculturales. También tenemos muchos ejemplos al respecto, ¿no? Les puedo mencionar que algunas especies como el cincuate, por ejemplo, que es una serpiente de talla mediana o grande en algunos individuos, pues debe su nombre precisamente a dos vocablos en náhuatl: Cintli, que significa maíz, y coatl, que significa serpiente. Entonces, el nombre de esta serpiente pues se traduciría actualmente como serpiente maicera. Y esto pues hace referencia precisamente a que es una especie que podemos encontrar de manera frecuente en las milpas, ¿no? En los espacios cultivados. ¿Por qué la podemos encontrar ahí o por qué ha llegado incluso a denominarse de esta manera? Pues muy probablemente es porque esta serpiente a lo largo de muchos años empezó a adaptarse, empezó a encontrar en los maizales, en las milpas, los requerimientos necesarios para mantenerse con vida, ¿no? Para reproducirse, por ejemplo, alimento, por ejemplo, refugios. Así existen también muchas otras especies características de los paisajes bioculturales. Existen seguramente un sinfín de especies de anfibios y de reptiles propios de estos espacios, pero también podemos encontrar plantas, podemos encontrar aves y podemos encontrar mamíferos que se han adaptado a nuestros espacios. Entonces, el remover estas prácticas tradicionales implica también cambios en las condiciones a las cuales se han adaptado estas especies. Y esto podría llevar precisamente a impactos drásticos en las poblaciones e incluso pudiera generarse extirpaciones locales o extinciones de algunas especies que están ya muy adaptadas a este tipo de condiciones. En otro trabajo que realizamos hace un par de años con otra estudiante de la maestría, Carla Gina González García, veíamos cómo algunas especies de anfibios y de reptiles han logrado mantenerse en estructuras que eran características o que son características de las zonas de cultivos, como pueden ser las cercas vivas o las cercas de piedra. En el estudio que hicimos con Carla, analizamos este tipo de estructuras en Acambay, acá en el norte del Estado de México, y en un espacio que está siendo transformado, donde antes había cultivos con este tipo de estructuras tradicionales y ahora se están estableciendo espacios para la construcción de viviendas, ¿no? Entonces este tipo de estructuras pues ya son como los remanentes de esas actividades tradicionales y ahí encontrábamos que funcionaban como refugio para muchas especies, evidenciando que pues también el desplazamiento de estas condiciones puede impactar de manera fuerte a algunas especies. Sin embargo, sí me parece importante recalcar que el hecho de que esto se presente con algunas especies no implica que podamos extrapolarlo a toda la biodiversidad, ¿no? Y que sí es muy importante realizar estudios para entender de manera clara cómo es la relación entre las actividades tradicionales y el resto de la biodiversidad, ¿no? En este sentido, ¿cuáles son las responsabilidades que requiere asumir la población para hacer una práctica viable de los paisajes bioculturales y cómo podemos evitar el enredo con el extractivismo físico y epistemológico? Bueno, considero que entre los principales puntos que debemos de promover respecto a los paisajes bioculturales está la valoración o la valorización de las prácticas, de las actividades culturales tradicionales y de todos los otros seres vivos con los cuales compartimos el espacio. Entonces, creo que es necesario que las personas cambiemos nuestra percepción
en relación a las otras especies, no a muchas de las otras especies que en ocasiones podemos considerar como indeseables o perjudiciales para nosotros, ya sea de manera directa, como en el caso de algunas especies que se consideran venenosas o de aquellas que realmente lo son, y también de manera indirecta para aquellas especies que consideramos indeseables porque afectan a nuestros bienes, como aquellas especies que consideramos pues que pueden dañar a los cultivos o que pueden dañar al ganado. Entonces creo que el primer punto, la primera responsabilidad es tener la mente abierta y estar dispuesto a aprender a reconocer el valor que tienen otros seres vivos para el correcto funcionamiento de los ecosistemas y de los paisajes bioculturales, ¿no? Ya que esto pues va a implicar un beneficio también para las personas, pero aún cuando no alcancemos a ver ese beneficio, deberíamos de tener una postura de aceptación y de convivencia con otros seres vivos por el simple hecho de que son seres vivos y de que tienen derecho a existir, ¿no? Y que tienen derecho a permanecer en los espacios que también son de ellos. Para evitar estos problemas que mencionas como el extractivismo físico y epistemológico, yo creo que la alternativa ideal es el trabajo colaborativo. Como ustedes saben bien, la Universidad Intercultural, igual que las otras universidades interculturales del país, promueven la vinculación con las comunidades. Esta vinculación puede ser como la piedra angular que garantice precisamente que no se lleven a cabo estas malas prácticas de extractivismo, ¿no? Nosotros en la Universidad Intercultural del Estado de México y en particular en la División de Desarrollo Sustentable, pues estamos explorando una nueva línea de investigación que se conoce como coproducción de los conocimientos. Esta línea busca precisamente que el desarrollo de nuevos conocimientos, la investigación como tal, se realice en conjunto entre la academia y otros actores sociales, como pueden ser las personas en las comunidades, las autoridades locales, las organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles, las dependencias gubernamentales también, ¿no? Como los ayuntamientos o las secretarías. En nuestro caso trabajamos de manera frecuente con la Semarnat o con la CONAMP, ¿no? Y la idea es tratar de generar propuestas de investigación que sean cada vez más integrales. Existen diferentes niveles para la integración de estos actores en la investigación, ¿no? Y podríamos decir que el escenario ideal es que generáramos propuestas de investigación concebidas desde un principio por la academia, pero en colaboración con alguno, cuando menos algún otro de estos actores sociales. Esto implica que tendríamos que reunirnos, platicar para identificar problemas que merezcan la atención, ¿no? Problemas prioritarios de atención y definir objetivos, definir métodos de trabajo, hacer la colecta, hacer el trabajo en campo o en laboratorio de manera conjunta, ¿no? Hacer el análisis y la interpretación de los resultados, en fin, hacer todo el proyecto en conjunto. Esta labor pues es complicada debido a diferentes factores, pero es necesaria desde mi punto de vista, ¿no? Y hay que estarla trabajando paso a paso para ir mejorando los niveles de integración. La maestría de gestión de la innovación rural sustentable que tenemos en la Universidad Intercultural tiene pues relativamente poco tiempo de haber arrancado. Iniciamos en 2019, en agosto del 2019, y el próximo agosto entonces estaríamos cumpliendo apenas nuestro cuarto año de trabajo, ¿no? Reconocemos que estamos iniciando este camino de trabajo colaborativo, pero creemos que ese es el camino correcto precisamente para atender varios problemas como estos dos bien importantes que tú mencionas, ¿no? El extractivismo físico y el extractivismo epistemológico, al generar productos que no sean propiedad de actores fuera de las comunidades, ¿no? Sino que sean producto de una colaboración real
Y bueno, pues muchas gracias Edwin y Vero nuevamente por la invitación para participar con ustedes aquí en Conexiones y por el espacio para transmitir un poco del trabajo que estamos realizando. Espero que haya sido de su interés y volver a estar acá con ustedes próximamente. Saludos a todos. Muchas gracias, Sublester, por estas reflexiones y claro que pensar en el detrimento de las prácticas culturales, incluso de prácticas espirituales o simbólicas en torno a los espacios que habitamos, va menguando, digamos, el proceso de significatividad, el proceso de sentido que le damos a los lugares en donde habitamos. Por eso es que los vemos cada vez pues con menos respeto o con una, digamos, una apropiación en términos económicos o materiales. Más bien tendríamos entonces que recuperar estos sentidos, que recuperar estos quehaceres, las formas míticas que relatan también nuestra relación con los entornos y desde ahí generar nuevas articulaciones con estos espacios y propiciar el cuidado de los mismos. Pues te agradecemos, Sublester, el tiempo que has dedicado a este programa y por supuesto que nos gustaría tener tu presencia en otro programa, en otra emisión. Pues muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta emisión. Esperamos que haya sido significativa, de su agrado y que ahora cada vez que salgan de paseo y se pierda su mirada en el éxtasis que supone la madre naturaleza frente a nosotros, pues puedan pensar que ese paisaje, que esa visión es una articulación compleja, es resultado de un equilibrio fundamental entre la parte viva que supone la naturaleza y de la que somos parte, pero también nuestra condición cultural, es decir, la naturaleza, el mundo de lo humano están vinculados a través de la potencia cultural, porque la naturaleza es cultivable, debemos de procurarla y en ese sentido podremos estar en mayor armonía con ella, tener un planeta mucho más sano y por lo tanto tener también nosotros una vida mucho más armónica, Vero. Pensar en las articulaciones que nos ofrece el ámbito interdisciplinar, por ejemplo, en este caso la biocultura o la etnobiología o la culturaleza, nos ofrece también posibilidades de aprendizaje, de reflexión y por supuesto de perspectivas simbólicas, incluso espirituales, que anteriormente parecían invisibles o carentes de importancia. Así que, pues ya lo ha dicho Edwin, será importante que tomemos un espacio, un momento de reflexión, de respiro frente a estos entornos que nos rodean y los consideremos más allá de un ámbito material o utilitario. Pues agradecemos mucho su atención en este programa y los invitamos a que nos acompañen en el siguiente. Agradecemos al equipo de producción, Daniel Vallejo Garduño, Daniela Canuto, Ciro González, Edwin Morón, Verónica Trujillo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Escúchenos en la siguiente emisión de Conexiones. Hasta pronto. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.